Estados Unidos ataca y se apodera de un carguero iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Hormuz. Así lo confirmó Donald Trump, quien asegura que el buque, que tiene el peso de un portaaviones, se halla ahora bajo custodia de la Marina estadounidense. Esto ocurre en la víspera de una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán. Pero las posibilidades de que las partes lleguen a un acuerdo que ponga fin a la guerra son cuando menos inciertas. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. Mientras la comitiva de Washington, encabezada por el vicepresidente de ese país, J.D. Vance, está de camino a Pakistán, en tanto medios estatales iraníes aseguran que Teherán no tiene previsto participar en el nuevo ciclo de conversaciones. En breve nos iremos a Washington para conocer las reacciones desde la Casa Blanca. También, Israel publica un mapa con las zonas que su ejército ocupa en Líbano. La franja se adentra hasta 10 kilómetros en el territorio de ese país. Pero, ¿qué significa esto para la tregua y para los civiles que viven en esas regiones? Lo vemos enseguida desde Beirut. Y más adelante, Lula está en Alemania. El presidente brasileño y el canciller federal Friedrich Merz elogian desde Hannover el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur como una oposición al unilateralismo. El pacto entrará en vigor de forma provisional el 1 de mayo. Soy Johan Ramírez. Bienvenidos al programa. Donald Trump asegura que su país se apoderó de un barco iraní que intentó burlar el bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz. Según Trump, el carguero ignoró la orden de devolverse, por lo que las fuerzas de Estados Unidos dispararon contra la sala de máquinas del buque. Esto sucede en la víspera de una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. La Casa Blanca afirma que el diálogo sigue abierto, pese a que Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz en represalia por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Washington dice que su delegación estará este lunes en Islamabad. Sin embargo, la República Islámica afirma que por el momento no tiene previsto participar en la nueva negociación con Estados Unidos. Teherán acusa a Washington de violar el alto el fuego. Uno de los principales escollos en el diálogo es el programa nuclear iraní. Es que Teherán reivindica su derecho a enriquecer uranio como signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y dice que Estados Unidos no es nadie para privar a un país de su derecho. Y nos vamos enseguida a Washington, donde el periodista José Díaz Briceño está dándole seguimiento a estas informaciones que salen desde la Casa Blanca. José, un gusto saludarte, bienvenido al programa. Decíamos antes, un destructor estadounidense atacó a una nave de carga iraní que trató de evadir el bloqueo impuesto por Washington en el estrecho de Hormuz. Esto según confirmó Donald Trump. ¿Qué más ha trascendido, José, de esta noticia en la Casa Blanca? Así es, el Comando Central del Ejército estadounidense aseguró que el destructor USS Spruance habría sido el que golpeó directamente el carguero Touzka de bandera iraní mientras buscaba llegar al puerto de Bandar Abbas bajo control de Irán. Y sin embargo hay que decir que de acuerdo con las informaciones estadounidenses, este evento habría durado alrededor de 6 horas. Todo este tiempo haciendo advertencias al carguero iraní sin que lograra detenerlo. Esto luego provocó estos disparos directos a la sala de máquinas y en estos momentos marines de la unidad expedicionaria de ese cuerpo de guerra estadounidense está a bordo y el propio gobierno estadounidense asegura que el carguero Touzka está bajo sanciones previas del Departamento del Tesoro. La pregunta que aquí se tiene y el propio presidente Trump la hizo en su mensaje de la red social Truth Social es ¿qué contiene exactamente el carguero Touzka? Pues este episodio no sirve sino para ponerle todavía más tensión a las ya tensas situaciones que se viven en el estrecho de Hormuz, José, porque es que ya antes Trump había amenazado a Irán con destruir todas y cada una de sus centrales eléctricas y de sus puentes si Irán no acepta la propuesta de acuerdo que le va a presentar Estados Unidos este lunes en Pakistán. ¿Cómo se ven las cosas allí en Washington, José? ¿Puede realmente Trump permitirse una escalada de esta magnitud en la guerra?
Estamos un poco más allá de 7 semanas de duración de este conflicto de Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Un conflicto que, de acuerdo con el presidente Trump, duraría entre 6 y 8 semanas. Es por eso que aquí analistas consideran que el presidente Trump está urgido de anunciar algún tipo de acuerdo para poner fin a este. Y hay distintas métricas que hacen ver el por qué el presidente Trump estaría buscando este fin pronto. Por un lado, estimaciones de académicos de la Universidad de Harvard consideran que la guerra ya ha costado alrededor de $1 billón, 1 trillion en inglés, algo que suma a la ya pesada deuda que carga el gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, el valor de la gasolina está pues por arriba de los $4 el galón, algo que pesa fuerte sobre el consumo estadounidense. Y por otro lado, otra métrica importante es el gasto fuerte de las municiones de las reservas del Pentágono, algo que limita la capacidad de Estados Unidos para pues ayudar a otros aliados en distintas partes del mundo. Finalmente, la parte electoral, más de 65% de los estadounidenses considera que la culpa del incremento en el costo de la gasolina es responsabilidad del presidente Trump, de acuerdo con la encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Esto en un año electoral. Pues todos asuntos de política interna que le ponen todavía más presión a la Casa Blanca para buscar una salida a esta guerra. Lo conversábamos con José Díaz Briceño desde Washington. José, muchas gracias y hasta pronto. Nos quedamos en Oriente Medio. Es que la tregua está siendo puesta a prueba. Así está la situación también entre Israel y Líbano, luego de que este domingo las autoridades israelíes publicaran un mapa de la zona ocupada militarmente por sus fuerzas en el sur del Líbano y en el mar Mediterráneo. La franja penetra entre 8 y 10 kilómetros dentro del territorio libanés e incluye decenas de municipios. Asimismo, y pese al cese el fuego, el diario Haaretz denuncia, basándose en testimonios de comandantes israelíes, que Israel sigue demoliendo sistemáticamente casas de civiles, edificios públicos y escuelas en aldeas fronterizas. Cruzan el río Litani. El ejército libanés trata de abrir un camino justo donde las bombas israelíes destruyeron recientemente un puente. Tras la declaración de alto el fuego de 10 días el pasado jueves, miles de desplazados comenzaron a dirigirse hacia el sur. Espero que el alto el fuego prospere y que la gente retorne a sus casas y se acabe el conflicto. La familia Hamza regresó y se encontró con su apartamento con graves daños. Pese a la destrucción, han decidido quedarse para retomar sus vidas, pero volverán a marcharse si se rompe la tregua. Estoy haciendo las maletas, pero no creo que me vaya. Pero si pasa algo, estamos listos para huir. Cerca de la frontera con Israel, el ejército israelí ha trazado lo que denomina una línea amarilla de demarcación. Es similar a la que estableció en Gaza. Usa por primera vez este término en referencia al Líbano, lo que ha suscitado el temor a que la zona de seguridad temporal se convierta en una ocupación indefinida. El ejército israelí asegura que durante la tregua ha llevado ataques en defensa propia en esta zona contra supuestos terroristas. El ministro de Defensa se comprometió a eliminar las amenazas sobre las comunidades del norte de Israel. Mientras estamos en esta rueda de prensa, las fuerzas de defensa de Israel están desplegadas en la zona de seguridad del Líbano hasta la línea antitanque, una franja de hasta 10 kilómetros de profundidad que va desde la costa hasta las faldas del monte Hermón, al este. Desde esta línea, nuestros heroicos soldados protegen a las comunidades israelíes. Desde el lado israelí de la frontera se puede ver la destrucción en el Líbano. Los habitantes han padecido los bombardeos de Hezbollah y muchos dudan que el alto el fuego se mantenga. La guerra contra Hezbollah no ha terminado. Hezbollah es como Hamas en Gaza. ¿Ha desaparecido Hamas en Gaza? No. Aquí igual. Mientras Irán siga financiándolos, seguirán existiendo. Mientras en el Líbano cada vez más personas se dirigen hacia el sur. Muchas llevan banderas de Hezbollah en los coches. La carretera está abierta, pero el viaje de regreso es tan incierto como el alto el fuego.
Y en otros temas, pero también en Oriente Medio, el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a Israel este domingo en la que es su tercera visita desde que asumió el poder en el año 2023. El mandatario viajó para participar de las celebraciones del Día de la Independencia del país. Su primera parada fue el Muro de las Lamentaciones, donde estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, autoridades religiosas judías y miembros de la delegación diplomática. Más tarde se reunió también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, con quien firmó un nuevo marco estratégico de colaboración bilateral. En su visita, el presidente argentino recibirá un título honoris causa de la Universidad Bar Ilan, además de la Medalla Presidencial de Honor, máxima condecoración civil en Israel, por su férreo apoyo a Israel en materia de política exterior. Y hablando de visitas oficiales, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fue recibido con honores militares aquí en Alemania, en la ciudad de Hannover, por el canciller federal Friedrich Merz, en una visita de 2 días con trasfondo económico. Los dos líderes mantuvieron una primera reunión en el Palacio de Herrenhausen y la visita del mandatario brasileño responde a la invitación que le hizo Merz para asistir a la Feria de Hannover, una de las mayores muestras industriales del mundo. Este lunes hay previstas nuevas consultas entre ambos gobiernos, donde tratarán, entre otros temas, el acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y el Mercosur. El canciller federal Friedrich Merz se refirió a la importancia que tiene este acuerdo para los países miembros del Mercosur, pero también para el bloque europeo. Vamos a escucharlo. Europa, Sudamérica, pero también India, Australia, Indonesia, Canadá y México. Al igual que nosotros, europeos, muchos prefieren el libre comercio, el multilateralismo, las alianzas globales. Y eso es lo que defendemos, señoras y señores, al igual que la mayoría de la comunidad internacional. Diversificar mediante la cooperación, en vez de aislamiento debido a la confrontación. Ese es nuestro camino. El Tratado Mercosur-UE fortalecerá las economías de los participantes y las hará más independientes y resilientes. Y en noticias europeas, el expresidente búlgaro Rumen Radev, antiguo general crítico con las élites políticas y con posiciones cercanas a Rusia, venció este domingo en las elecciones legislativas de Bulgaria con un discurso anticorrupción y sin ocultar su admiración por el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán. Todas las encuestas a pie de urna lo dan como claro ganador con hasta 39% de los votos y una diferencia de más de 20 puntos sobre la segunda formación. El Partido Conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria, liderado por el 3 veces primer ministro Boyko Borisov. El objetivo de Radev es transformar Bulgaria, aunque sus críticos advierten que su estilo personalista y sus planteamientos podrían deteriorar la democracia. Las elecciones anticipadas se celebraron tras la dimisión de un gobierno conservador en medio de las protestas nacionales del pasado mes de diciembre. Radev afirmó que su gobierno mantendrá un enfoque pragmático que tendrá en consideración los vínculos históricos de su país. Escuchemos. Espero que establezcamos unas relaciones prácticas con Rusia basadas en el respeto mutuo y un trato equitativo. Esa es nuestra postura respecto a Rusia. Debemos respetar nuestra historia, el papel que jugó Rusia en la liberación de Bulgaria. Esto es muy importante y, por supuesto, nunca lo olvidaremos. Pero hoy, las relaciones deben tener un enfoque práctico, especialmente en lo referente a la economía y la seguridad. Estoy convencido de que se darán pasos en el futuro para lograr, finalmente, unas relaciones entre Europa y Rusia basadas en un acuerdo de seguridad. Esto es de importancia extrema para nuestro futuro. Y antes de terminar, les contamos que en el sur de la Ciudad de México, en el Parque Ecológico Xochimilco, se celebró este fin de semana el llamado Festival de las Linternas de Agua. Cientos de linternas de papel flotaron sobre las aguas del lago Azitlalín, con mensajes escritos por los asistentes. Aquí, familias y parejas plasmaron sus sueños, deseos, reflexiones, agradecimientos o recuerdos. El festival se inspira en una tradición asiática practicada en países como Tailandia, que consiste en realizar una ofrenda de luz sobre las aguas de ríos o lagos a modo de recuerdo
renovación y liberación espiritual. Y ojalá se cumplan todos esos deseos. Así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.